porque el día tiene 24 horas. Sin embargo, en esas 24 horas que tiene el día, muchas veces las invitamos para el teteo, muchas veces se invierte para salir, muchas veces se invierte para progresar, muchas veces se invierte para poder dar una vueltecita, que no es malo, está bien. Pero entonces cuando llegue el tiempo de invertir un poquito de tiempo solamente para aprender su palabra y para ver cuál es su voluntad, ahí no hay tiempo. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. En este momento te damos la bienvenida a tu programa Escogido TV, en la sección Maestras del Bien. Pues como siempre, hoy hemos preparado algo muy importante para ti, que sabemos que va a ser de tu agrado porque en estos tiempos hay mucha necesidad de hacerlo. En el día de hoy te queremos invitar a que leas la Biblia en tu casa. Como sabes, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Por lo tanto, trata de en tu casa sacar un tiempo para leer y escudriñar la palabra de Dios. Quien te habla, Ana Iris Norman. Recuerda, como siempre, activar la campanita, dejar tu comentario, que para nosotros es muy importante, y también suscribirte. Vamos en este momento a tener una lectura de la palabra para ver qué tenemos para ustedes en este momento. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en 15 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vamos en este momento a darles gracias a Dios por sus palabras, porque son fieles y porque son verdaderas. Amantísimo Dios, Padre Celestial, que habitas en las alturas, Padre, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre por siempre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, que tú nos des entendimiento de tu palabra, que tú, Dios mío, la hagas explicativa a nuestra vida, Padre eterno. Que tú nos des la verdadera interpretación, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación en el nombre poderoso de Jesús. Santo es el Señor. Pues en este momento, como ya le dijimos, te hacemos una invitación a que leas la Biblia, a que leas la palabra y a que inviertas tiempo en el conocimiento del Señor. Aquí, como hemos leído, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación. Queremos decirte en este momento que es muy importante que dediques tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la lectura de la palabra es que nosotros sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. A través de la palabra es que nosotros sabemos que Jesús vino al mundo, que murió, pero que al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos tener salvación a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se daba a conocer como Jehová. Sabemos nosotros que tenemos un Dios trino, que un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pues en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer como Jehová, el Padre. Y vemos nosotros cómo Dios utilizaba a los profetas para poder llevarle mensaje a las diferentes personas.
Pero te queremos decir que esto no se queda aquí, sino que ya saliendo del Antiguo Testamento, que cuando Dios se daba a conocer como el Padre, cuando también habían muchos profetas que hablaban palabra de Dios y que el Espíritu de Dios venía temporalmente sobre las personas, que no es como ahora que tenemos el Espíritu Santo de una manera activa, día tras día, hora tras hora. Es importante conocer la historia de todo lo que tiene la palabra acerca de Dios. Pero en el Nuevo Testamento nosotros hablamos y leemos que Dios habla de que Jesús es esa promesa que Dios había prometido al pueblo de Israel, de que iba a traer un Salvador para los que estaban cautivos. Y Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Por eso cuando Jesús viene y dice que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿a quiénes vino Jesús? ¿A los ricos? ¿A los más poseídos? No, Jesús vino a buscar a los oprimidos de corazón, aquellos que eran rechazados, aquellos que estaban bajo cautividad. Santo es el Señor. Entonces en el Nuevo Testamento ya vemos a Dios como el Hijo. En el Antiguo Testamento lo conocemos como el Padre. En el Nuevo Testamento entonces lo conocemos como el Hijo. Sin embargo, llega el momento en el cual Jesús tiene que morir. Jesús muere en la cruz del Calvario, pero Él no se queda ahí, sino que al tercer día es resucitado. Pero cuando Él resucita, dejó, gloria a Dios, muchos testigos, gloria a Dios, que pudieron testificar de que realmente Jesús estuvo con ellos. Y Jesús les apareció en diferentes oportunidades, pero hubo un momento en el cual el mismo Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no podrá venir el Consolador, aquel que estará con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se va y asciende al cielo. Pero ¿qué hace Dios? Dios manda a su Espíritu Santo. Y es cuando Jesús le dice a las personas que están orando, y le dicen: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa se recibió en el día de Pentecostés, donde estaban todos unánimes orando, donde hablaron en nuevas lenguas como repartidas. Que quede claro, las nuevas lenguas estaban hablando en otro idioma y también estaban hablando lenguas angelicales. Pero según establece la Biblia, los que estaban en ese lugar, que eran de otras partes, los entendían hablar en su propio lenguaje. O sea que los idiomas que se estaban hablando ahí, las lenguas que se estaban hablando ahí, eran lenguas que eran de conocimiento de los humanos. Por ejemplo, un chino pudo haber estado hablando, vamos a decir, otro idioma que no era el suyo. Un dominicano podía estar hablando inglés. Entonces así los demás que estaban ahí podían escuchar y podían entender en su propio idioma las grandezas del Señor. Ahora bien, sabemos nosotros que en la Biblia encontramos las diferentes maneras de cómo Dios se da a conocer. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo tenemos nosotros hoy en día, que es quien nos ayuda, que es quien nos guía, que es quien nos instruye y es quien nos habla. Porque el Espíritu Santo le muestra a los hermanos las cosas que han de suceder. Claro, los que están metidos en oración. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro día a día. ¿Para qué? Para que tengamos la fortaleza necesaria para poder seguir caminando en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Entonces Jesús se fue. ¿A qué se fue? A preparar morada. Pero dijo: al lugar que yo voy, vosotros no pueden ir, pero me voy a preparar morada. ¿Para qué? Para luego venir a buscar
buscarnos y que luego podamos estar con Él eternamente y para siempre. Pero mientras ese fue, Él no nos dejó solo, Él no nos dejó desamparados, sino que dejó su Espíritu Santo que mora en nosotros y que mora con nosotros. Espíritu Santo que a lo mejor las personas que no han conocido al Señor, hay muchas cosas que no la pueden entender, pero quien ha conocido al Señor y está en una armonía de oración con el Señor, sí entiende las cosas que estamos diciendo. El Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo es una persona de las tres trinidades que tiene nuestro Padre Celestial: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día tenemos toda esa información? A través de la Biblia. La Biblia es uno de los libros que son de los más antiguos. También la Biblia es uno de los libros que son más leídos. La Biblia también es uno de los libros que muchas veces han intentado quemarlo, han intentado botarlo, desaparecerlo, pero siempre el Señor permite que permanezca una copia y que esa copia se reproduzca. ¿Por qué? Porque su palabra son nuevas cada día, porque su palabra cada día nos hablan, y cuando leemos la palabra del Señor encontramos refrigerio en nuestras vidas. Pero en la Biblia también nosotros encontramos varios temas. Encontramos temas como instruir al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te decimos en este momento y te hacemos la invitación a que leas la Biblia. Estamos en septiembre, mes de la Biblia, pero no solamente porque es en septiembre que vas a leer la Biblia, sino que siempre tenemos que sacar tiempo para leerla. No importa que sea septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, todo el tiempo tenemos que sacar el tiempo para la lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo muchas veces invertimos en el celular? ¿Cuánto tiempo invertimos muchas veces en el chateo? ¿Cuántas veces tiempo invertimos en el celular, entrando a lo mejor al Facebook de alguien, no sé, viendo moda, viendo unas cosas y viendo otras? A veces se nos van horas se nos van. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, mientras con el celular estamos muy interesados, con los ojos súper abiertos para saber muchas cosas, pero cuando agarramos la Biblia, de que empezamos a leerla, nos da sueño. Pero tenemos que sacar el interés de tener conocimiento de cuál es la voluntad que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Pues como te decía, en la Biblia encontramos diferentes temas, y uno de esos temas es que la Biblia nos manda a instruir al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una persona que es cristiana tiene que hacer todo lo necesario para que su hijo aprenda acerca de los caminos del Señor, porque esas enseñanzas que se le dan a los niños aun cuando están pequeños son enseñanzas que le van a durar para toda la vida, independientemente de que después de grande el niño que adquirió esos conocimientos decida hacer lo que quiera con su vida, porque esto no es obligado, esto es libre albedrío, esto es una elección que cada persona en su momento lo va a hacer, y que uno no puede obligar a nadie, aun sean nuestros hijos. Ahora bien, nosotros como padres, sí, lo que podemos hacer es que mientras los hijos estén bajo nuestra tutela, instruirlos en los caminos del Señor. Porque dice la palabra: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque esas enseñanzas que uno les da, a lo mejor en el momento se ve como algo innecesario, a lo mejor en el momento se puede ver como una pérdida de tiempo.
Pero lo cierto es que estos conocimientos que ellos adquieren, hay un momento en el cual el Señor los hace germinar y que el mismo Espíritu Santo va tratando con ellos también a través del conocimiento que se le dio de la palabra. A los niños hay que enseñarle la palabra de Dios. Por eso es que Dios mandaba en el Antiguo Testamento que las leyes se pusieran en los postes de la puerta, en los dinteles, que se pusieran en los lazos, que se pusieran en todos lados, de manera que donde quiera que tú miraras pudieras recordarte que hay un Dios el cual tiene leyes y el cual tiene decretos que quiere que tú y que yo lo cumplamos, que estamos en este mundo y no es solamente para vivir la vida y que después todo se acabó. No, hay un creador que te hizo a ti, que me hizo a mí, que después habrá un día en el cual nos va a pedir cuenta de qué fue lo que hicimos con esa vida que él nos dio. Porque el día tiene 24 horas. Sin embargo, en esas 24 horas que tiene el día, muchas veces las invitamos para el teteo. Muchas veces se invierte para salir. Muchas veces se invierte para progresar. Muchas veces se invierte para poder dar una vueltecita, que no es malo. Está bien. Pero entonces cuando llega el tiempo de invertir un poquito de tiempo solamente para aprender su palabra y para ver cuál es su voluntad, ahí no hay tiempo. Entonces, a ese Dios que te estamos invitando hoy en día de que aprendas sobre él, ten pendiente que habrá un día en el cual tendremos que darle cuenta de cada minuto que estuvimos en esta vida, porque Él es un Dios creador. Recuerda que tú y yo no estamos aquí por una explosión que hubo en un desorden y que de repente apareció un orden. No, tú y yo estamos aquí porque hubo una mano suprema, inteligente y superior que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un ser inteligente que así mismo como él es inteligente, también nos dio a nosotros la inteligencia que tenemos hoy en día. ¿Para qué? Para idear, para pensar, para planificar y para hacer muchas cosas. Entonces, a ese Dios que nos creó, a ese Dios nosotros nos lo debemos, antes el Señor. Entonces, en la Biblia, gloria a Dios, seguimos encontrando temas antes el Señor. Pero la Biblia no solamente te manda a instruir al niño en sus caminos, que es algo bueno, pero también te da muchas promesas en las cuales podemos creer sin titubear. Nos da promesas en las cuales podemos creer sin dudar. Inicialmente en el Antiguo Testamento Dios le dio promesas a Abraham. Y siendo Abraham aún ya viejo y su esposa ya vieja, él le dijo que los haría padre de multitudes y que su descendencia sería como la arena del mar y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Sin embargo, en ese momento en el cual Dios le da esa promesa a Abraham, no había posibilidad alguna de que Abraham y Sara tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Sin embargo, Sara en un momento lo que hizo fue que creyó que posiblemente esa promesa podía tener cumplimiento con la sirvienta, y por eso él le dijo a Abraham que estuviera con Agar, de donde vino Ismael. Sin embargo, aunque ya Sara no veía las costumbres de las mujeres, que nosotros sabemos cuáles, Dios permitió que a su tiempo, el tiempo que él estableció, que a ese tiempo Sara pudiera tener un hijo. Pues esa promesa que parecía imposible, hubo un momento en el cual se veía como que pasaba mucho tiempo y tuvieron que esperar como 15 años para poderla ver, que no es fácil. Cuando a una persona le dan una promesa que se va el primer año, se va el segundo año, se va el tercer año, y uno dice: pero Dios mío, ¿dónde que está la promesa que me prometiste? Yo me imagino a lo mejor Sara en un momento de desesperación, o en un momento que ella diría: bueno, ya no tengo ya la costumbre de las mujeres, ya la edad que tengo, o sea, ya todas las cosas se están viendo contrarias, pero ya Dios había dado su palabra. ¿Qué te decimos con esto? Que aunque las cosas parecen imposibles, si Dios en su promesa lo establece,
Él lo va a cumplir. Si fue Él que lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero Abraham tuvo que creer en esperanza contra esperanza, aún viendo lo imposible en el momento, pero él creyó en la palabra que Dios le dio, santo es el Señor. Sin embargo, a su tiempo él tuvo ese hijo, que lo tuvo de su esposa, siendo los dos ancianos, santo es el Señor. Pues también nosotros tenemos promesa de que un día veremos cielo nuevo y tierra nueva, en el cual, gloria a Dios, tendremos mar de cristal, calles de oro, mar de cristal, donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá sufrimiento, santo es el Señor, y donde todo aquel que haga su voluntad, santo es el Señor, podrá tener participación, aleluya, en la vida eterna. Por eso es que te decimos a ti hoy: la salvación se adquiere cuando tú tienes vida y cuando tú tienes la elección de hacer la voluntad de Dios por encima de las cosas que ofrece el mundo. Cuando Dios dice en su palabra, Jesús dijo: me voy a preparar morada, pero vendré a buscarnos. Eso hay que creerlo, santo es el Señor, porque es una promesa que tenemos en la palabra de Dios. También él dijo: yo me voy, pero no se van a quedar solos. Y nosotros los evangélicos tenemos el respaldo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que está día tras día en nuestra vida de una manera activa. Santo es el Señor. Hay que leer la palabra. Hacemos una invitación en este momento de que se lea la palabra en todos los lugares, en las casas, en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, en los liceos. Porque muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día en la sociedad es por falta de moral. Una moral que está establecida en la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo tanta delincuencia y tantas cosas en el mundo, drogadicción, borrachería. ¿Por qué? Porque a la gente le hace falta comerse el rollo. A la gente le hace falta ver lo que es lo que Dios quiere. Hay muchas personas que tienen necesidad, que tienen comezón de escuchar palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder regenerar su vida. Porque hay muchas cosas que el hombre por sí solo a veces las quiere hacer y no puede hacerla. Pero cuando entra Dios en su vida, ese cambio viene, porque es el Espíritu Santo que los ayuda a ellos, santo es el Señor. Así que hacemos un llamado a cualquier autoridad, gloria a Dios, que en este momento pueda hacer esto, de que instruya la lectura de la Biblia en las escuelas, que es una necesidad patente que tenemos hoy en día. Hoy en día los niños necesitan crecer sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Los niños no tienen que crecer en un ambiente de delincuencia, de drogadicción, de borrachería. Si usted no va a la iglesia, por lo menos preocúpese de que su hijo vaya con alguien, envíelo con un cristiano, aunque sea con el vecino. Ya que a usted no le interesa su alma ni su vida, por lo menos permita que su hijo tenga el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por más anticuado que parezca, la Biblia es necesaria. Por más fuera de lugar que se vea, por más fuera de moda que se vea, la Biblia es necesaria, porque en esta Biblia encontramos todos los temas que una persona necesita. Hoy en día las personas van y se consultan a diferentes psicólogos. No decimos que eso es malo, lo pueden hacer porque tienen inteligencia para hacerlo. Santo es el Señor. Pero ¿qué pasa? Te van a indicar muchos libros que son seculares, pero en la Biblia tú encuentras todos los temas espirituales, temas económicos, santo es el Señor. Encuentras temas que son conductuales, encuentran temas que son de cómo debe ser el comportamiento de la esposa y el esposo, y muchos temas hasta de administración, santo es el Señor, temas de tecnología, porque cuando Pedro estaba preso, que iba caminando, la puerta se le abrió delante. Ahí no hubo ningún botón en la que accionó esa puerta para que se abra. Sino hoy en día tú vas a un supermercado y tú te sorprendes porque tú vas caminando
y la puerta se abre delante de ti. Pero déjame decirte que hace muchos miles de años que ya esto pasó, cuando Pedro estaba encarcelado, que el ángel se le presentó cuando, según él iba caminando, las cadenas de las puertas se rompían solas y se abrían solas delante de él. O sea, aquí tú vas a encontrar todo tipo de temas en la Biblia. Por eso es que hoy te hacemos una invitación latente de que reconozcas la necesidad que hay en tu vida de acercarte al Señor primeramente. Y una de las maneras que tienes para poder acercarte al Señor es a través de la Biblia. Como nosotros leímos que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay personas que dicen, no, porque la Biblia es un libro como cualquier libro que lo escribió un hombre. Sí, lo escribieron alrededor de 40 hombres. Pero escucha el detalle. Fueron hombres inspirados por el mismo Dios, el cual Dios los inspiraba a escribir. Por eso es que tú ves que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una unidad central, que es la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la coinonía que tiene y la armonía que tienen esos 66 libros, eso no es mera coincidencia de que cada persona escribiera en épocas diferentes y que cada libro se corresponda. Eso no es coincidencia, eso es Dios, inspiración divina. Así que aprovecha y lee la palabra, busca del Señor y recuerda que estamos en los tiempos finales y que falta poco tiempo para que Jesucristo, quien fue a preparar morada, para que venga de nuevo a buscar a su pueblo que le es fiel. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Quien te habla, tu hermana Ana Iris Norman. Recuerda que estamos a las órdenes. No olvides dejar tu comentario, que para nosotros es muy importante. Dios te bendiga.